se me oye sin micrófono, ¿no? Vale. Bueno, pues empezamos ya. Vale. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, la mayoría. El AMPA del IES Alonso Quijano, en colaboración con el equipo directivo del centro, va a realizar 2 charlas dentro del proyecto de salud y educación, dirigidas a padres, profesores, alumnos, todo eso. La primera se convoca hoy, día 5 de marzo de 2018, y lleva por título La metamorfosis de la pubertad, cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. La segunda se realizará el 9 de abril a las 17 horas en este mismo lugar y lleva por título La depresión, las adicciones y los castigos, papel de la familia en la educación. Ya de esta le informaremos pues con tiempo, ¿no? Las conferencias se desarrollarán en charlas coloquio participativas. Por lo tanto, además de la exposición de los ponentes, ustedes pueden colaborar con sus preguntas o situaciones que puedan aportar. Les hemos dado una cuartilla a los alumnos del centro exponiendo un poco lo que significa la salud y la educación. No es algo innato, sino que se produce, y ambas son procesos en los que intervienen varios factores: el entorno familiar, laboral, con los amigos, profesores, otros padres. Son aspectos a considerar en el aprendizaje. Los ponentes: el doctor Carlos Fernández del Ganso, médico, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, especialista en dirección deportiva. Y doctora Pilar Rojas Martínez, reumatóloga, especialista en medicina de familia y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Tienen consulta en Madrid y en Alcalá. Ambos han publicado libros de medicina psicosomática, psicoanálisis, poesía y deporte. Bueno, les dejo con ellos, pero bueno, decirles que se va a grabar en YouTube, lo pueden volver a ver, y si alguien que conocen o que pregunta o así, pues en YouTube se va a publicar en estos días, ¿vale? Y el título va a llevar el de la charla de hoy, los cambios, o sea, la metamorfosis en la pubertad, es el título que se va a poner en YouTube para que la puedan localizar, ¿vale? Pues les dejo ya con una. Gracias, Gloria. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como ha dicho Gloria, pueden participar, preguntar en cualquier momento. Hemos titulado la conferencia La metamorfosis de la pubertad porque es un momento de cambio fundamental en la vida de cualquier sujeto. Ustedes saben que cuando nacemos somos un trocito de carne con ojos que no ven. Cuando el recién nacido no ve, porque la mielina todavía no ha recubierto el nervio óptico. No sabemos retener esfínteres, no sabemos hablar, no nos podemos mantener en pie, no sabemos hablar. Los padres nos desesperamos. ¿Qué le pasa al nene? Y el nene no nos lo puede decir. Pasar de ahí, del recién nacido, cuando cae por el canal del parto, hasta que por ley a los 18 años somos mayores de edad, por ley, hay un tránsito en muy pocos años en el que el sujeto tiene que aprender un montón de cosas, un montón de conceptos. Tiene que poder simbolizar un montón de cuestiones para, frente a la ley de la Constitución, uno considerarse un ser adulto. Entonces vamos a dar pinceladas fundamentales que todos los docentes, que todos los padres, que todos los familiares vivimos en los muchachos y de los que muchas veces no sabemos dar cuenta, no encontramos una explicación. A veces, más que acompañar la educación, que es un proceso grupal, no es una cosa exclusiva de los padres, participa todo el mundo en la educación, participan los familiares, los vecinos, los médicos, los profesores,
los políticos deberían participar, los medios de difusión. Es un proceso grupal. Entonces, en muy pocos años, el recién nacido tiene que... A los 6 meses, por ejemplo, se puede quedar sentadito, aproximadamente. Antes de los 6 meses es muy difícil. Y a los 6 meses es cuando adquiere la primera imagen de un ser vivo con la cual se puede identificar. Antes de los 6 meses el niño no sabe si es un ser humano. Después, a los 6 meses, empieza a ver que hay seres vivos y seres que no son vivos, que pertenecen a una especie, ¿no?, animal. Al añito se pone de pie. Pero ahí no hay hombres o mujeres, ahí hay padres. Todos los adultos son padres o son madres. Después, más adelante, 4 o 5 añitos, empieza a adquirir ciertos conceptos con respecto a que hay papás, hay mamás, y también hay hombres y hay mujeres. Y no es hasta 10, 12 años cuando conceptos tan importantes como la sexualidad o la muerte se adquieren de manera simbólica. Otra característica que acontece antes de estos 10, 12 años de edad, algo que los padres a veces queremos domesticar en lugar de acompañar el crecimiento. No se debe imponer el crecimiento a ningún niño, se debe acompañar el crecimiento. Una cosa que nos sorprende mucho a los adultos con respecto a los niños es cuando los niños empiezan a mentir. Nosotros sabemos que la mentira es el primer proceso de simbolización de un niño. Es decir, que cuando el niño le dice a mamá o le dice a papá una mentira, sabiendo que es una mentira, le está diciendo: mamá, papá, he crecido, mira, y emite una mentira. ¿Qué respuesta solemos tener los adultos? No se miente. Cuando en realidad tendríamos que sonreírles. Muy bien, mi niño, mi amor, una mentira. Primer proceso de simbolización en el ser humano, la mentira. Los adultos solemos confundir la mentira con el engaño. Solemos confundir la mentira y el engaño. Por eso que solemos trasladar a los niños ciertas normas en las que queremos a veces domesticarlos, ¿no? Serlos como nosotros creemos que deben ser, en lugar de acompañar la singularidad de cada caso. La educación, repetimos, es un proceso grupal que no podemos dejar bajo ningún concepto solamente en manos de los padres, tampoco podemos dejarla solamente en manos de los profesores. En la educación tiene que participar el vecindario, el consejo escolar, los médicos, los periodistas, los familiares, los vecinos, tienen que participar en el proceso de educación. Después el aprendizaje sí es singular. El aprendizaje sí es singular. Por eso que algunos chavales destacan en matemáticas y otros lo hacen en inglés. A uno les gusta la música y a otros les gusta el deporte. Si a todos los niños les gustan las mismas cosas, tenemos que sospechar del centro escolar. Claro. Lo normal es que a uno les guste una materia y a otros les guste otra. Eso habla de la singularidad del adolescente. Además acontecen, además de estos cambios anímicos, psíquicos, que yo no sé si ustedes qué entienden por psíquico, o por anímico, o por psicológico, no sé qué entienden, pero generalmente entendemos cosas un poco extraviadas. Parece que uno tiene psiquismo si está deprimido, y si no está deprimido no tiene psiquismo. Parece que si un niño no sabe hablar, con 5 o 6 años, lo llevamos al pediatra, ¿no? Pero si un niño con 10 o 12 años no pinta o no escribe, decimos es que no tiene talento para eso, es que no está en los genes, y esto no es correcto. Potencialmente todos los niños tienen capacidad para hacer deporte, para aprender un idioma, para pintar, para
su singularidad y destacará en alguna de estas facetas. Pero todo lo raro es que un niño con 10 o 12 años no escriba. Eso es lo raro. Lo raro es que 20 personas que hay aquí, y no conozco prácticamente a ninguna, lo raro es que de 20 personas que hay aquí, 10 no escriban. Eso es lo raro. Cuando de 20 personas que hay aquí, todas tendrían potencialmente la capacidad para leer y para escribir. Aunque en España el 40% de la población no lee ni un solo libro a lo largo de un año. 40% de la población no lee ni un solo libro a lo largo de un año. 800.000 personas, según los datos del Ministerio de Educación, 800.000 personas en España son consideradas analfabetos funcionales. ¿Sabe lo que es un analfabeto funcional? Alguien que no es capaz, si le dices una frase, de darle un sentido. Entonces, esto habla de cierta precariedad de la que no somos responsables. Somos víctimas. No somos los responsables, somos víctimas de lo que se ha transmitido desde hace años, ¿no?, a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y que seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Intentamos zarandear un poco en estas conferencias, intentamos zarandearles, ¿dan cuenta que les estamos cogiendo las ropas? Les intentamos zarandear, despertarles, para que cuando sea el cumpleaños de sus hijos, cuando lleguen los reyes, les regalen un libro. Que si el niño está en la habitación haciendo dibujitos en un papel o en el ordenador, no entren a castigarles, sino pregunten: ¿qué hace, mi amor? Ah, estás dibujando. Ah, qué bonito. No, que deja de dibujar y ponte con las matemáticas. O si está solamente con las matemáticas, no queramos llevarle a que... Por ejemplo, ponemos profesores particulares cuando el hijo suspende lengua o historia o matemáticas, ¿no? Les preguntamos a los tutores. Le ponemos un profesor particular que ha suspendido matemáticas. Pero si un chico saca un 10 en dibujo, no le ponemos un profesor particular. O sea, que en lo que destacamos no ponemos profesores particulares para que justamente en eso que destaque, privilegiarlo. No, tendemos a domeñar, domesticar, equilibrar, igualar a todos los chavales, en lugar de potenciar esas diferencias, esas singularidades. Ahora la doctora les va a contar la verdad de todo. No, es que sí, es muy interesante porque es cierto que pretendemos, ¿no?, igualar a todos. Todos tienen que hacer lo mismo, a la misma edad, de la misma manera, cuando en realidad, ¿no?, porque el título de la clase, ¿no?, o de la charla de hoy era Metamorfosis de la pubertad, los cambios, ¿no? Y los cambios más fundamentales, o el cambio fundamental que se produce en la pubertad es precisamente el que se constituye la diferencia, ¿no?, que eso es lo fundamental, porque decía antes, de pequeñitos no hay niñas, no hay hombres y mujeres, hay papás y mamás, pero es que hasta la metamorfosis de la pubertad, por mucho que los niños sí saben lo que es ser niño, ¿no?, que hay niños y niñas, no se hace carne en ellos, no se hace carne en ellos esa diferencia. Hay hombres y hay mujeres, esa es una diferencia, no ahora que es un hombre, que es una mujer, no, hay hombres y hay mujeres. Y esa diferencia marca el resto de las diferencias, ¿vale? Entonces, también es importante potenciar desde siempre las pequeñas diferencias, porque lo que nos caracteriza precisamente es que absolutamente todos somos diferentes. Nadie piensa como nadie, ni nadie hace las cosas como otra persona. Somos singulares. Entonces, esa singularidad, ¿no?, yo creo que hay, no sé si potenciarla en el sentido de tenerla en cuenta y saber que es así, ¿no? Porque a veces con los hijos, sobre todo cuando hay varios hermanos, se pretende que todos sean iguales. A ti como a tu hermano o como a tu hermana, y no, justamente es, no, tú eres de una manera y tú eres de otra, no puedo igualarte, ¿no? Igualar, la única
única igualdad sería igualdad de oportunidades en todo caso. Puedes tener la misma oportunidad de hacer tal cosa que otra persona, pero no puedo decirte la misma palabra, ni te puedo tratar de la misma manera, ni pretender que hagas lo mismo que ha hecho tu hermano, tu hermana o tu primo, me da igual, ¿no? Entonces, lo fundamental es eso, ¿no? Y luego otra cuestión también que decía, potencialmente la capacidad humana es lo que puede un hombre, lo podría cualquier otro. ¿En qué sentido? Existe esa posibilidad, luego unos van por un camino y otros por otros. Pero también es importante esa cuestión porque si pensamos que es algo que se construye, que existe la posibilidad en todos, pues no nos salimos de esa idea, bueno, es que no sirvo, o no sirve para hacer tal cosa, o eso, es que el que nace para cantar, pues sabe cantar, y el que no nace para cantar, no sabe cantar. Es que eso no es cierto, ¿no? Es cierto que luego no todo el mundo va a cantar igual, pero sí que uno puede aprender, ¿no? Porque lo importante es que uno puede aprender cualquier cosa. Y además, y si es que no tiene interés, pero es que claro, el interés, que en realidad sería el deseo por hacer algo, está en relación con los deseos de los demás. Yo me intereso por algo, o un niño se interesa por algo cuando alguien está interesado. Es a través del deseo del otro, de dónde yo pongo la mirada, ahí va a mirar el niño. Entonces, muchas veces dicen, es que no les gusta estudiar, ay, que no les gusta. También tenemos que pensar qué frases cotidianas utilizamos cuando hablamos con ellos, ¿no? Porque no es tanto decirle, no tienes que estudiar, sino en el día a día, cómo estamos mostrando esa cuestión, ¿no? Eso es importante. Estudiar no es un castigo. Y a veces a los hijos les decimos que se vayan a estudiar a su habitación como si los estuviésemos castigando. Hasta que no estudies no haces no sé qué cosa, ¿no? Entonces parece que el estudio estuviese, ¿no? Fuese una cosa... Una condena. Una condena, efectivamente. Cuando es una herramienta... Muy importante lo que decía la doctora, porque si un profesor de matemáticas está deseante en la clase, los alumnos atienden. Y cada uno va a rescatar de las matemáticas un interés. Si el profesor es deseante. Si el profesor no es deseante, si se aburre dando clases, los niños no paran de moverse en los asientos. Si mamá está cansada y está aburrida y tiene mil cosas que hacer, no presta atención a los hijos. Si papá está cansado, está aburrido, no presta atención a los hijos. Si mamá, si papá, si los profesores, si los médicos estamos deseantes, y estar deseantes están en la función. Claro, de lo que decías, disfrutar de lo que estás haciendo en el momento que lo estás haciendo. Está en la función. Si aquí la doctora y yo venimos con el frío que hace aquí a la clase ahora, y además no tienen aquí calefacción, no nos han puesto el mantel, pues entonces, claro, pues entonces transformamos esto en un aburrimiento. Y ustedes están deseando que llegue la hora para marcharse. Sin embargo, si los docentes, si los padres, si los profesores están en la función, y la función no es de uno, es del lugar, uno se va y la función queda. Si uno está en la función, entonces desempeñar la función es relativamente sencillo, porque es la función la que te lleva. No es el padre o la madre el que tiene que hacer la cosa, es la función padre, la función madre o la función docente el que tiene que desempeñar la función. Entonces, cuando uno se deja llevar, está deseante, ocupa el lugar y se deja llevar, el otro está atento. ¿Por qué? Porque lo que se desean son deseos. Y si veo a alguien deseante, eso atrapa mi mirada, despierta mi interés. Si el otro no está deseante, yo me voy como las hojas de otoño. ¿Iban a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar? Quiere decir que aunque estés deseante, lo mismo no aciertas, ¿no? No importa. No, es que no se trata de a veces es más importante
el mostrar esa ilusión, el ser correcto desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque luego están los libros. Si a uno se interesa por una materia, va a consultar, va a preguntar, porque también, ¿no?, es importante dejarle una pregunta abierta para que él se enganche en el interés, porque si yo le doy todo, le digo todo, ¿qué más quiere saber? ¿No? Le tengo que también, ¿no?, mostrar, este es el camino, mira, puede ser interesante para que él entre. Y a veces, sí, no importa equivocarse, ¿no? Lo importante es estar ahí mostrándole. Los niños tienen que aprender a mancharse cuando comen. Porque si para que no se manche le corto siempre el filetito se lo corto siempre para que no se manche, claro, evidentemente el niño puede no mancharse, pero lo he convertido en un paralítico. ¿Para qué necesito las manos? Si está mamá, si está papá, ¿no? Entonces le voy a decir algo incorrecto al hijo todos los días, que le podría haber dicho otra cosa, claro, pero se la dije deseante, entonces es correcto. Suspender un examen de geografía no es nada malo. El otro día consultaba a unos padres, pues estaban muy preocupados porque el primer suspenso del niño, y había sido una tragedia en casa. ¡Ah, genial! Hasta ahora los padres eran perfectos, los profesores eran perfectos y él era producto de seres perfectos, con lo cual él era perfecto. Ah, no es perfecto, o sea, un día me despisté, 2 días me despisté, 3 días me despisté, no estudié, suspenso. Entonces cuando saco buena nota no es porque soy perfecto, cuando saco buena nota es porque soy estudioso, no que soy perfecto, ¿no? Los profesores tienen días que no quieren venir a trabajar, y los médicos, y los padres, y los albañiles, todo el mundo. No importa encontrar a papá o a mamá distraído un día, cansado, no importa. Escuchar al profesor, no, eso no importa, él no es perfecto, no es perfecto, pero es un trabajador, está en la función, ¿no? Eso sí es importante, porque no hay unas claves, no hay fórmulas. Claro. Ser padre, X, 2Y, no existe. Que también, ¿no?, esa cosa de no son perfectos forma parte del crecimiento, ¿no? Porque para el niño pequeño, hasta los 3-4 años, mamá es perfecta, además lo sabe todo y puede todo aquello que yo no puedo. Hasta que un día se da cuenta de que no es así. Y eso es importante, que se dé cuenta de, no puede, no es perfecta, no puede sola, que eso es muy importante, necesita de otros, necesita de papá, ¿no? Y ahí empieza el niño a crecer. Y digamos que sería el primer paso. Y el segundo paso, ¿cuándo se da? Pues en la pubertad, ¿no? En la pubertad también se juega nuevamente toda esta cuestión de nadie es perfecto, ¿no? ¿Ustedes saben que para que nazca un niño es necesario un hombre y una mujer? ¿Saben eso? Que es necesario espermatozoides y óvulos. Son necesarios. Bueno. No, porque... Buenas tardes. Ha llegado justo en el momento preciso. ¿Por qué digo esto? Que para que nazca un niño es necesario hombre y mujer. Porque después a veces los padres creemos que los hijos son nuestros. Son míos, cuando como mínimo son nuestros, como mínimo, no son míos, como mínimo hay que utilizar el plural, ¿no? Por eso que alguna vez, y los hijos también, todos los hijos del mundo son únicos. 5 hermanos, y un hermano le dice al otro, porque tu madre ha dicho, y es verdad, lo ha dicho tu madre, porque la mía no dice esas cosas. Pero dice, ¿es la misma madre? Sí, pero somos todos hijos únicos. Entonces, ni los hijos nos pertenecen, le pertenecen al mundo, le pertenecen a la especie, pertenecen a la familia, le pertenecen a lo social, le pertenecen al mundo, ¿no? Para que puedan nacer. Sin embargo, algunas veces los padres creemos que lo que nosotros pensamos es lo único bueno para los hijos. Y no es así. Nosotros para nuestros hijos queremos lo mejor,
Pero hay otros agentes de la educación que también quieren lo mejor para esos muchachitos. Sí, lo que pasa es que a veces también lo mejor no es lo mejor para los hijos, sino lo que nosotros pensamos, lo mejor para nosotros, lo que nos hubiera gustado. Ah, me hubiera encantado ser ingeniero, pero me he quedado en albañil. A ver si mi hijo puede ser ingeniero. Al hijo le puede gustar o no le puede gustar, eso es, ¿no? A veces como si se pretendiera también, ¿no?, que los hijos hicieran la vida que a nosotros nos hubiera gustado, cuando eso es un error, porque esa fue una vida para nosotros, no para él. Y luego también en esa cuestión, hombre, está bien, uno quiere que su hijo sea feliz y las cosas le sean fáciles, pero es que esa no es la realidad. En algún momento tiene que sufrir, queramos o no, aunque más no sea porque se enamora y no le corresponde, ya está sufriendo. Y eso de los adolescentes así, ¿no? O se va a encontrar con problemas, con puertas que se le cierran porque no es el momento, porque no corresponde, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que eso sucede, que no lo va a poder evitar, ¿no? Porque también a veces es una ansia de querer evitar que uno no se confunda. Pero si se tiene que confundir, ¿cómo no se va a confundir? Digo, porque es una cuestión que se juega mucho en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia existe una rebeldía que es necesaria, porque hasta ese momento resulta que lo que vale es la autoridad de los padres. Pero claro, tienen que pasar por ese camino para llegar a constituirse en autoridad ellos, ¿no? Para que ellos sean responsables. Entonces, eso inevitablemente pues, supone un periodo de rebeldía necesario. Y ese periodo de rebeldía, ¿no?, pues a veces les hace equivocarse. Pues sí, pero es que se tienen que equivocar, ¿no? Digo que tampoco nos podemos poner, ¿no?, en plan de ya te lo digo, porque eso es horrible, la frase esa de ya te lo he dicho yo, que todos lo hemos oído y probablemente todos lo hayamos dicho, ¿no? Pero es que eso no sirve de nada, ¿no? Uno tiene que saber, se tiene que equivocar, bueno, pues de los errores también se aprende, ¿no? Probablemente más que de los éxitos, ¿no? Si uno se para a pensarlo, se aprende más de los errores que de los éxitos. Entonces, también tienen que, ¿no?, permitir que el hijo se tropiece, aunque uno sepa de antemano que se va a estrellar, ¿no? Pero tiene que dejarle que se tropiece para que pueda crecer, porque si no, pues antes decíamos, si le cortamos el filetito es un inútil, se convierte en un manco, pero es que si no le dejamos equivocarse, nunca va a saber hacer. Pues también, y no es que, ¿no?, a los padres a veces eso les cuesta, ¿no? Es decir, sé que se va a estrellar, ¿cómo le voy a dejar estrellarse?, ¿no? Pues a veces uno le tiene que dejar estrellarse. Que también eso es. Claro, que es el padre el que tiene que aprender a tolerar El eso, hijo porque claro, crece. el padre sabe que el niño está y quedarse Claro. es muy difícil, ¿no? Esa Pero situación. es inevitable decirle, tienes que hacer esto, haz esto que si no, haz esto que si no, y que te he dicho que hagas eso porque si no, y digo, a mí me da igual, yo digo, a mí me da igual, si no es por mí, es por ti, y dices, eres una pesa, Claro. y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me paro? ¿No le digo nada? Claro, es que entonces, ¿hasta hay qué una punto? anarquía, ¿no? O sea, tiene que haber una línea, ¿no?, entre el estar obsesionada y no dejarle crecer a que haga lo que quiera, o sea, a que haga lo que quiera tampoco, ¿no? ¿No? Miren, en la educación la tolerancia debería ser máxima, con límites precisos. Algo tiene que haber, ¿no? Tolerancia máxima con límites precisos. ¿Y dónde están los límites? Los límites están en aquellas situaciones que pueden conllevar peligro para la integridad del niño. Peligro físico, que se puede hacer daño, ¿no?, o que puede hacer algo que está penado por la ley. Ahí tiene que haber un límite preciso. Todo el resto, tolerancia máxima. Cuando hay dos niños de 4 y 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, que están jugando, empujándose, déjenles que se toquen, déjenles que se empujen, porque están apropiándose del concepto de cuerpo.
Cuando los niños enseñan sus cositas que nosotros nos ruborizamos, déjenlos que están aprendiendo lo que es el cuerpo humano. Solamente podemos saber lo que es mi cuerpo a través del cuerpo del otro. ¿Qué solemos hacer cuando los niños están peleando? Nos metemos en medio para separarnos. Ellos se van a otro lado a pelearse. Sí, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Son juegos infantiles. Necesitan el contacto de otro cuerpo para aprender que tienen cuerpo. La estabilidad, ¿cómo se consigue? Si le hago así y no pasa nada, le empujo más y se cae, digo, o sea que esto hace que se cae. Entonces, ahora dármelo tú. ¡Pum! ¿Qué hacen los niños? Van, le pegan un cachete al otro y van corriendo a mamá, ¿y qué le digo? Fulanito me ha pegado. He sido yo que he pegado. ¿Pero qué voy a hacer? Fulanito me ha pegado. ¿Por qué? Estoy aprendiendo lo que ocurre cuando pego, cuando me besan, cuando me muerden. Claro, y ni siquiera es una mentira, porque todavía el niño no ha aprendido la diferencia entre el yo y el otro, ¿no? Es cuando dice, fulanito me ha pegado, no es que esté engañando a la madre, no, ha sido tú quien la ha pegado, no, es que él se cree que fulanito lo ha pegado, que todavía no se ha separado, ¿no? El otro es como parte de él, se tiene que separar del otro, ¿no? Y luego con respecto a lo de los triples, uno tiene que decir, pero la insistencia a veces es contraproducente. No hay normas generales. Digo, que habíamos dicho, somos singulares, pues para cada caso será diferente, ¿no? Pero a veces cuando uno dice, mira, por ahí no, que a lo mejor te equivocas, ya se lo ha dicho. Se lo puedo repetir una vez más en todo caso, pero si insiste, va a ir por ahí. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no?, está en una etapa en que yo voy a hacer, ¿no?, lo que yo quiera, ¿no? Porque, ¿no?, yo ya soy mayor, ya soy lo que quiero, ya sé lo... Entonces, a veces incluso es contraproducente la insistencia. ¿Quieren que abra un cajón de la cómoda al niño? Muy fácil. Dígale, ese cajón no se abre. ¿Qué genero con la prohibición? Deseo. Claro. ¿A dónde voy? A lo que me han dicho que no. Sí, pero si en los estudios, por ejemplo, ves, por ejemplo, que se va a dar el batacazo, vale, dejas que se dé el primer batacazo, pero al segundo intentas que no se dé el segundo batacazo. ¿O qué hacemos? Lo dejamos y que se peguen los batacazos y que pierda, por ejemplo, un año de su curso, o sea, un curso y tenga que repetir o alguna cosa. Si ves que aunque tú insistas, que madre más pesada, todo el tiempo con los deberes, y no me deja en paz y no sé qué, y eso, yo sé que si le digo, haz los deberes, no lo va a hacer. Va a tener su tiempo y va a querer hacer los deberes cuando él quiera. Pero si por ejemplo, veo que sigue todos los días igual, ¿qué hago? Le dejo, no hay límites, no hay... Por ejemplo, si veo que mi hijo hace todos los días lo mismo, yo lo primero que haría sería mirarme el ombligo. ¿Qué es lo que hago yo todos los días lo mismo? Si el otro viene a casa y hace siempre lo mismo, deja la mochila tirada aquí, las zapatillas allí, siempre lo mismo. Si el otro hace siempre lo mismo, yo lo que me preguntaría es, ¿qué es lo que yo hago siempre igual? Ir detrás a ver si lo ha hecho. Puede ser. Bueno, pues entonces llego a casa y mira, mamá aburrida, viendo la televisión, a ver si la has sabido. Dejo esto aquí, dejo otro allí, mira, se ha zurrado. Si el otro hace lo mismo, yo me preguntaría qué es lo que yo hago lo mismo. ¿Qué pasaría si cuando el hijo llega a casa me encuentra a mí haciendo otra cosa diferente de lo que siempre hago? Igual se acerca a contarme algo del colegio. Que después, ¿ustedes quieren que sus hijos los mientan, le digan cualquier milonga? Pregúntenles. Pregúntenles. No le van a contar. ¿Quieren que les cuente? ¿Qué tal en el colegio? No les pregunten. Nada, como si no les interesara. Deja. Pues oye, profesor, sí. Pues, ¿pero sabes lo que me ha dicho? ¿Hoy te he dicho eso? Y otra cosita, cuando un chaval hace una pregunta, siempre tiene una respuesta. Siempre tiene una respuesta. Entonces, más que cuando un chaval pregunta, colmarle con respuesta su pregunta, dejar que su pregunta él la despliegue.
Oye, mamá, me han dicho en el colegio que los chicos y las chicas, me han dicho que los Reyes Magos, me han dicho que de excursión. ¿Y tú qué piensas, hijo? ¿Y tú qué crees? ¿A ti qué te apetece? Devolverle la pregunta para que él la explique, porque él ya tiene una respuesta. Ser madres, nosotros decimos que deberían de tener un sueldo vitalicio, pagado por el Estado. ¿En un país civilizado? Sí, sí. Ser padres también. Pero tenían que tener un sueldo vitalicio. Porque hasta el año de edad, a los niños hay que estar detrás de ellos 24 horas diarias. Hasta el año de edad, 24 horas diarias. Y después del año de edad, 48 horas diarias. Entonces, el sueldo tendría que ser vitalicio. Además, una madre y un padre no dejan de ser madres. ¿Saben el chiste de lo que es un jersey, no? El jersey es la prenda de abrigo que el niño se pone cuando la madre tiene frío. Sí. Sí, es verdad. Claro, yo voy a ver a mi mamá, ya tengo 60 años, voy a ver a mi mamá y ay, Carlitos, estás muy delgado. Comes mucho. Una no deja de ser madre, no deja de ser padre nunca. Es una función que la especie nos pide resultados y deja ahí unos cuantos hijos para que los eduquemos. Es muy difícil, muy difícil. Pero necesitamos tener ciertas herramientas, que es uno de los motivos de estas conferencias, que tan gustosamente venimos a dar, porque consideramos que los agentes de la salud y de la educación debemos acercar herramientas eficaces para el devenir cotidiano, ¿no? Y que esto trae recompensas en la cultura. Claro, porque hablábamos de lo conflictivo que es la adolescencia, ¿no? Lo que pasa que a veces también uno llega a la adolescencia después de todo un proceso, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que partir desde un principio, ¿no? Porque como cuando el niño es pequeño, el 90% de los casos hace lo que nosotros queramos, pues no le tenemos en cuenta. Haces, niño, esto no, esto sí, esto de... Pero es que hay que ir preparando la cuestión desde un primer momento, ¿no? No puede ser que sí porque sí o que no, porque no, hoy ahora con lo ocupada que estoy, que molesto, que me vas a preguntar. Es que es una frase lo que tengo que decir, no tengo que decir más, ¿no? Pero a veces es más cómodo, ¿no? Pues yo qué sé, ponerle la televisión para que vea los dibujos animados. Y así mientras preparo la cena, que me incordie mientras estoy preparando la cena. Me incordie con qué, con preguntas, con no sé qué. Digo que también, porque claro, cuando llega la adolescencia no quiero estudiar, pero es que si hemos convertido el estudio en una obligación, cuando llegue a la adolescencia no va a querer estudiar. Habrá de todo, ¿no? Como decíamos, pero no podemos convertir el estudio en una obligación. Tienes que estudiar, ¿no? De chiquitito. Porque cuando llega a la adolescencia, que va a cuestionar todo lo que es obligatorio para él o que ha sido obligatorio para él, va a cuestionar también eso. ¿Por qué? Lo voy a estudiar. Cuando tú me digas, como tú me digas. No, lo voy a hacer a mi manera y como yo quiero, ¿no? Y no es que uno no tenga que decir, pero tiene que pensar que no puede seguir diciendo de la misma manera y lo mismo que hasta entonces ha dicho. Entonces, también uno tiene que crecer con los hijos, ¿no? Porque parece que solamente crece el hijo, ¿no? Uno tiene también que crecer con los hijos. No es lo mismo la madre o el padre de un niño de 5 años que la madre o el padre de un niño de 15. Claro. Entonces no puedo decir las mismas frases, no puedo decirle las mismas cosas. Tiene que ser otra cosa diferente. Si estuviésemos en un país civilizado, que no sé si lo estamos, pero si estuviésemos en un país civilizado, la educación sería un privilegio para todos. Y el trabajo sería un don, ¿no? Porque hay cosas que se aprenden, que hay felicidad, que solamente se encuentra, hay un placer, un goce, que solamente se produce si uno trabaja. El trabajo tendría que ser un don si estuviésemos en un país civilizado, ¿no? Y la educación tendría que ser un privilegio al alcance de todos. Claro, y luego además
en la pubertad parece que lo que más preocupa a los padres, porque es lo que más incordia, ¿no? Son toda esa rebeldía que tiene, pero hay que tener en cuenta que también para ellos es toda una conmoción. Los cambios físicos que tienen lugar para ellos son una conmoción tremenda, no saben qué hacer con su cuerpo, ¿no? La rebeldía es normal con la adolescencia y todo esto ahora, ¿no? Necesario. Sí, es necesaria. Ahora ¿no? Es siempre, todo adolescente más o menos ha sido rebelde, ha dicho que no, ¿no? Es estructural, es Lo más necesario. claro. No, doctora, pero necesita los cambios físicos porque es muy No, importante. digo que es una conmoción, empiezan a sentir vello, le crecen los genitales, le crecen las tetitas, ya no son todos iguales, porque hasta ese momento sí que es cierto que había niños y niñas, pero tampoco había grandes diferencias, me caía bien, pero ahora empieza a haber ya diferencias, ya los niños y las niñas no son iguales, ya no se comportan, y para ellos es una conmoción también. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Lo único que nos preocupa es que se ha puesto ahora un poquillo, ¿no? Se le ha puesto el colmillo retorcido y no, también esas cosas son importantes, ¿no? Empiezan a, pues eso, lo típico, el niño o la niña llegaba del colegio y contaba todo a la mamá, empieza a tener secretos. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que ni se atreve a preguntar, porque hay cosas ¿no? de las que se avergüenza, ¿no? Es decir, un cierto pudor, los adolescentes son muy pudorosos, ¿no? Tanto los niños como las niñas, ¿no? Pero eso tiene que ver con los cambios físicos. Entonces, sí. No, que yo a mí lo que me asombra ahora es que los chavales y las chavalas hoy en día juegan a ser mayores. Quieren vivir a ciertas edades cosas que todavía no les toca. Luego, en cambio, son muy maduros para otras. Es algo que no entiendo por qué. Es que, fíjate que si tú te fijas en los juegos de los niños, todos los juegos de los niños juegan a ser mayores. De pequeñitos juegan a conductor de ambulancias, sí, a profesora, a médicos, ¿no? A abogados, a presentadores de televisión, a cantantes, a futbolistas. Son todos personajes grandes, ¿no? Necesarios, son puntos de identificación necesarios. Sí, y luego hay cosas que probablemente sí que ha variado. Antes, yo que sé, hace 20 años, un niño de 14 años era un niño todavía, en general, y ahora ya no es un niño, pero bueno, es que tampoco psíquicamente es tan infantil como sigue siendo un niño, evidentemente, o un adolescente, podríamos decir. Pero sí que es mucho, probablemente más maduro que hace 20 años. Pero para algunas cosas, para lo que ellos quieren, porque luego son muy inmaduros para otras. Ellos juegan a ser mayores, empiezan con relaciones con chicos mucho antes que se empezaba antes, empiezan con historias raras que es mucho antes que antes, y sin embargo luego para otras cosas son desordenados, vamos, no saben hacer nada, no se preocupan por nada, es como que todo les da lo mismo. Lo único que quieren es vivir lo que ven en la tele y ya está. Es que, pero yo creo que eso siempre, lo de los adolescentes no les interesa nada, pero nunca les ha interesado a los adolescentes, ¿no? El adolescente siempre era el típico que se metía en su habitación, que antes siempre estaba jugando por la casa y de repente desaparece en su habitación. Pero eso siempre ha pasado, ¿no? Creo que incluso nosotros lo hemos hecho, aunque no nos acordemos, ¿no? Sí que es cierto que determinadas cosas que han avanzado, que digo que son más precoces, lo de mantener relaciones, bueno, pero es que hay que... Si esa es la realidad, uno no puede, digamos, que decir, ¡ah, qué horrible! No, esa es la realidad, entonces uno tiene que preparar a los hijos para esa realidad, ¿no? Entonces, también educarlos, también, ¿no? Plantearle las cuestiones sexuales sin ningún pudor, porque ellos son pudorosos, pero es que los padres todavía más pudorosos que los hijos, ¿no? No pueden hablar tranquilamente de todo lo que se les viene encima, que tampoco es, a ver si te voy a dar una charla, ¿no? Pero
es una frase, es un comentario, es empezar a respetar, ¿no?, su espacio. Cuando era niño yo estaba en el cuarto de baño y abría tranquilamente la puerta. Ahora yo no puedo hacer eso, ¿no? Tengo que pedirle permiso. Entonces, si yo lo hago antes de que él me diga nada, también él se va dando cuenta, va aprendiendo, va cambiando las cuestiones, ¿no? En los últimos 100 años aproximadamente, los objetos tecnológicos han avanzado enormemente. En estas familias en las que conviven abuelos, padres y nietos, el niño puede manejar cualquier tipo de instrumento tecnológico y el abuelo torpemente. Es decir, el avance tecnológico en 100 años ha sido bestial. Sin embargo, el avance a nivel de los pensamientos sigue siendo exactamente el mismo, ¿eh? Hace 100 años la madre tenía que cortar el cordón umbilical, pero el niño también tiene que cortar el cordón umbilical con la madre, con la familia. Y actualmente igual. Hace 100 años, irresponsables o maltratos o vergüenza o pudor o drogadicciones o vandalismos también existían. Somos ahora más conscientes por la tecnología que nos reproduce, nos reproduce permanentemente este tipo de noticias. Sí. Niños hace un siglo desaparecían en todos los pueblos de España. Ahora es una noticia, ¿no? Entonces, ¿qué se genera? ¿Qué genera esto en los padres? Un pánico. ¿Quién no se ha enterado de que hay un niño en Almería que está desaparecido? ¿Quién no se ha enterado? Todo el mundo, pero... Todo el mundo. Pero este es un avance de la tecnología que permite que una noticia llegue. Pero esto siempre ocurrió. Entonces, a nivel de la educación, los pasos, los tropezones, los procesos, las caídas por las que pasan los adolescentes ahora son exactamente iguales que hace 100 años. Es verdad, hace 300 años no había fobia a montar en los aviones, pero porque no había aviones. Había fobias a otras cosas. Los miedos estaban destinados a otras cuestiones. Pero siempre existió. Mire, el niño muy pocos años, nosotros los adultos, en muy pocos años de vida, porque vamos a vivir 120 años, 130, no esperen vivir más años. Si llegamos. Bueno, está bien, yo chinita de ruedas, pero piso llegar. Entonces, en muy poquitos años de vida tenemos que atravesar siglos de civilización. Porque en nosotros, en nuestro pensamiento, existen pensamientos primitivos de hace siglos. Todo el que tenga una manía, una superstición, ¿no? Y todos ustedes tienen alguna superstición, todos hemos ido a algún examen con algún bolígrafo preferido, porque con este bolígrafo apruebo, o tengo una virgencita metida en no sé qué sitio, o rezo a no sé quién. Todos tenemos pensamientos primitivos. Esto tiene siglos de cultura, de la cual nos apropiamos. Entonces, en muy pocos años de vida tenemos que vivir siglos de civilización. Nos tenemos que apropiar, allá cada uno como lo haga y como pueda. Entonces nos tenemos que apropiar de pensamientos primitivos mágico-animistas. Nos tenemos que apropiar de pensamientos religiosos. Porque la religión es un pensamiento, uno sea creyente o sea ateo, es exactamente igual, ¿no? Nos tenemos que apropiar de pensamientos científicos, aunque no vayamos a la universidad, aunque no los pensamientos científicos caen sobre nosotros, aunque sea en el acervo de nuestro lenguaje. Y nos tenemos que apropiar de pensamientos psíquicos, lingüísticos, ¿no? Entonces, aunque no los estudiemos, ¿no? Entonces, el niño, antes de los 12, 14 años, tiene que apropiarse de manera rudimentaria, en esbozo, a nivel de boceto, de todos estos conceptos. Pero no sabe qué hacer con ellos. En un principio no hay niños y niñas. En un principio hay niños que tienen y niños que no tienen. ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen? ¿No? Hay niños que tienen y niños que... Ah, después no, hay niños y niñas, porque los niños tienen una cosa y las niñas tienen otra cosa. Y después no sé qué hacer con eso.
Y después tengo que aprender a relacionarme con el 50% de la otra población, que siempre son raros. Porque las chicas que piensan de los chicos. Y los chicos que piensan de las chicas. Cuando los hombres y las mujeres deseamos exactamente las mismas cosas. Hay algunas diferencias psíquicas por algunas cosas, ¿no? Por la diferencia anatómica, pero deseamos las mismas cosas. Claro, porque además está el sexo biológico, pero luego hay que constituir el sexo psíquico, que eso es lo que se termina de construir en la pubertad. Entonces también eso es una complicación, no es porque biológicamente somos mujeres, psíquicamente somos mujeres, no. Biológicamente es una cosa biológica, ¿no? Pero psíquicamente tenemos que construirnos como hombres o como mujeres, independientemente del sexo anatómico, ¿no? Habitualmente coincide, o en la gran mayoría de los casos coincide, pero en otros casos no coincide, pero en todos los casos es una construcción. Entonces, esa construcción, digamos que se termina de formular, ¿no? Hay una primera diferencia, antes decíamos, hay que construir la diferencia porque todos somos diferentes. Hay una primera construcción de la diferencia, ¿no? Que es en relación con la infancia, pero ¿no? La diferencia que es, hay hombres y mujeres, más allá de que yo sea mujer o sea hombre, no, construir la diferencia es, hay hombres y hay mujeres. Entonces, eso es todo un proceso que es dificultoso y que, digamos que acontece o se finaliza en la pubertad. Entonces, cuando los niños, los adolescentes están ensimismados, pero es que están en todo ese proceso psíquico. La edad del pavo, están tontos. No están tontos. No, porque además ahí también, ¿no? Es toda la cuestión sexual, ¿no? Toda la sexualidad y la mayor parte de la excitación que conlleva para ellos, porque entonces ni siquiera sabían que era esto, ¿no? La mayor parte de las detenciones en la edad escolar, esos chavales que dicen no quiero seguir estudiando, es porque tienen problemas con resolver esta cuestión. No es que en el colegio me pasa, no es que no me gustan las matemáticas, no es que el profesor me dice. Tienen dificultades en esta cuestión. Su descubrimiento como seres humanos, su descubrimiento sexual, no que tengan problemas si soy hombre o si soy mujer. No tiene nada que ver con eso. No pensemos, no. Su descubrimiento corporal, el descubrimiento de sus conceptos, el descubrimiento de las relaciones con otros iguales, está generando un conflicto. Y este conflicto me hace que toda cosa que pueda descubrir nueva no pueda. Y en un libro siempre hay un amigo que me está hablando. Los chavales no hablan en casa. Les invitamos a que dejen en la mesa del salón papeles en blanco y un lapicero. Los chicos no hablan, pongan música, no los interroguen. Claro, porque a veces dicen, es que no cuentan nada, ¿ves? Pero es que queremos que cuenten, en vez de hablar con ellos. Uno puede hablar del tiempo. Pero, perdona, pero sí que es verdad que yo creo que ahora mismo ellos se basan más, se apoyan más en los amigos que en la familia, por lo menos yo en mi caso, ¿vale? Yo tengo un hijo, mi hijo va a segundo de eso, tiene 13 años y le pregunto, ¿y qué tal? Bien, ya está. Ya está. Más de bien no le saco. Y el examen, bien. Evaluación, suspenso. Bien. Bien, o sea, es a todo bien. Y yo le intento tirar de la lengua ahí. Pero ¿y qué tal con Abraham, con Ángel? Bien. Ya está, o sea, no me dicen nada, no consigo sacarle. Pero bueno, lo del papel sí lo voy a probar, o sea, yo voy a llegar a casa, mañana antes de irme a trabajar le doy, voy a dejar unos papeles ahí y a ver qué pasa. Claro, yo voy a probar. Para que lo llegue ahí, pero sí que es verdad que no... De hecho, intento hablar con él en el tema de la sexualidad y tampoco se deja. No se deja. No es porque yo lo he intentado, digo, bueno, a ver, las cosas con cabeza, hay que utilizar esto, digo, hay muchos métodos, joder, mamá. Se ruboriza, se pone rojo y se va. Digo, no, a ver, digo, hay que...
yo se lo voy intentando soltar, pero él Recomendar lecturas a los tampoco chicos. se deja escuchar. O sea, yo creo que el problema ahora en estas edades es que están más, no digamos desplacer a los padres, pero sí que es verdad que lo que ustedes dicen, que sí que tienen mucho rubor a decir cosas a los padres. Entonces yo creo que están mucho de apoyo los amigos. Claro, pero porque los amigos están pasando por lo mismo que ellos. Claro, claro. Los amigos no le van a preguntar qué Será tal. cuestión de tomar café entonces con la mamá de los amigos y no contando No, una porque otra. cuando decimos hablar, es hablar de, ¿no? Querer saber qué le pasa, o cómo va, o cómo son sus amigos, o qué hace. Porque si le preguntas eso, no te va a contestar. No, yo ahí no. Ah, bueno, le preguntas, ¿qué tal? Y dice, bien, pues ya está, ya te he contestado. Ya, pero algo más, no sé, que me cuente algo más. Hay que dar un rodeo. Para llegar a la posibilidad de que te diga algo más, tienes que dar un rodeo. No Es puedes verdad que ir las ahí. charlitas no les Con el marido es lo mismo, ¿eh? No, sí, con el marido prácticamente no pregunto nada. No, Que te cuente casi. algo, no se lo Yo al pregunto. marido le dejo también el folio en blanco. Sí. Es poder hablar. A ver, es que uno lo tiene que empezar también a considerar un adulto. Ya no es un niño, es un adolescente todavía, tal, pero ya va camino de ser un adulto. Entonces uno tiene que empezar a pensarlo como adulto y hablar con él como si fuera, como puede hablar con un adulto, de cosas más allá de qué tal te va en el colegio, o digo que si uno lo empieza a hablar como adulto, le empieza a tratar como adulto, empieza a poder conversar de cualquier, no sé, comentar la noticia que han dado en la radio, pues él ya dice, mira, ya no quiere solo de mí que le cuente qué hago, dejo de hacer, que no se lo voy a contar. Ah, mira, mamá ha crecido, qué bien. Entonces, porque si no, mamá sigue siendo la misma. Claro, ¿no? Digo que también es, ¿no?, generar, ¿no?, esa cuestión para que ellos puedan hablar tranquilamente, no puedan mostrar, porque si no, llega del colegio, dice hola, ¿qué tal? Bien, y se mete en la habitación. Ay, no se crean que los hijos de los profesores son perfectos, ¿eh? O que los hijos de los médicos todos tienen salud. No, el profesor en clase sabe lo que tiene que hacer, pero cuando llega a casa le ocurren las mismas cosas. Digo, porque son funciones diferentes, que tienen su complejidad. Uno puede tener ciertas herramientas, pero los pediatras, cuando un hijo se pone enfermo, lo llevan a otro pediatra. ¿Por qué? Porque están los afectos. Y uno no puede diagnosticar, no puede escuchar lo mismo. ¿Por qué? Porque es el hijo. Pero usted es pediatra, sí, por eso lo llevo a un pediatra. Porque considero que lo mejor, lo más correcto, cuando uno tiene un problema, otra persona que esté en la función. Claro, yo creo que hay que, a ver, que es difícil, ¿no?, saber escuchar, porque uno tiende a hablar, tiende a preguntar, tiende a rápido quiero saber. Entonces, dejar también que ellos se acerquen, ¿no? En eso de, en vez de ¿qué tal en el colegio? Bien, pues a ver qué te van a contar, ¿no? No preguntar, hola, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, me vienen y me cuentan cosas suyas, tal, y yo no, a lo mejor son cosas que no me interesan porque es que me han dicho, pues fulano ha hecho no sé cuántos, y yo le doy conversación, o sea, le doy de pie, pero ¿cómo encaminar para que luego me cuente la información que yo también quiero saber? Quiero decir, yo le escucho, más que me gusta escucharle y no le corto nunca, porque es que prefiero que me cuente cosas y de ahí yo sé si me miente o no me miente con cosas de otro Lo que tema. pasa... Sí, no, pero... No, pero entonces, claro, ¿cómo luego puedo sacarle la otra información que me interesa más? O sea, yo hablo un diálogo con él, de lo que él quiere, pero luego, ¿cómo encauzarle para hacerle...? Que hay cosas que no vas a saber nunca, ¿eh? Ni en mía ni yo de él, eso está claro. Eso está claro. Pero digo que también hay que confiar en los hijos, ¿no? Sí. Y no querer saber. Los jóvenes son gente maja, ¿eh? Sí. No, es que a veces pensamos que nosotros somos cultos, inteligentes y buenos, pero ellos son... No, los chavales son gente. Sí, porque también es cómo pienso a los jóvenes, influye en cómo trato luego a los hijos, porque son jóvenes también. Entonces,
Si yo pienso que son unos vagos, que no quieren nada, que solo les interesa divertirse, que pues así los trato como si fueran eso. Y hay muchos jóvenes que son inteligentes, que saben, que se equivocan, pero saben lo que quieren, que hacen las cosas bien, que no las hacen como a mí me gusta, pero no está mal. Digo que también es importante, ¿no? Porque tenemos la idea de que la juventud de ahora es una juventud que solo le interesa la diversión, ¿no? Hay gente para... Que la nuestra sí que era buena. Exacto, hay La nuestra sí gente era muy buena, pero la de ahora no. responsable, estudiosa, divertida, solidaria. No, creo que hay de todo, ¿no? Pues hay de todo, antes y ahora, ¿no? Claro. No, pero es que pensamos que los adolescentes van a salir a la calle a tomarse una cerveza y fumarse un porro. No, no es así. Lo que pasa que, claro, sí, claro, que también es como el anuncio, ¿no? Los niños a veces aprenden más, ¿no? Porque decíamos, se entra por el deseo, más de lo que hago y de lo que digo que de otra cosa. Entonces también hay que mirarse, ¿no? Como decía Carlos, mirarse el ombligo a veces. Cuando el hijo está... Mirarse el ombligo para ver lo que hago yo, no para decir, ay, lo hago bien o lo hago mal con él. No, no. Lo hago yo cotidianamente. ¿En sus casas hay libros? ¿En las casas de ustedes hay libros? ¿Y ustedes alguna vez se dedican 10-15 minutos para estar sentados leyendo un libro? ¿Los hijos les ven leyendo un libro? Bueno, esto es un antibiótico maravilloso. Claro, porque además da igual lo que lean, ¿no? Porque también tenemos ese prejuicio a veces. ¿Para qué van a leer un cómic, no? El cómic, no, da igual, si lo importante es que lean. Ya luego, cuando vayan creciendo, van a seleccionar más. Y da igual que lean un cómic, que lean lo que sea, Voltaire. Hay 3 verbos que deberíamos poder conjugar correctamente todos los seres humanos. 3 verbos. Y no son haber, tener y ser. No. Son hablar, leer y escribir. Todos los seres humanos tendríamos que poder hablar, tendríamos que poder leer y tendríamos que poder escribir. Y esos 3 infinitivos los conjugamos, van a darse cuenta que las relaciones amorosas, las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones educativas, son como la sal, el aceite y el vinagre de una buena ensalada. Pero generalmente no hablamos, con los hijos interrogamos, ¿no? O gritamos. Los padres somos especialistas en gritar. Generalmente grita más la madre que el padre. El padre es la mirada. Padre con padre basta que mire. Una mirada de padre. ¡Fua! Pero generalmente no hablamos con los hijos, no los escuchamos. No los escuchamos. Y la lectura es una cosa maravillosa. Recomendar a un hijo una lectura. Mira lo que dice en este libro. Mira lo que dice este libro. Es una cosa maravillosa. Es un antibiótico de conversación, de complicidad. Después él va a traerme cosas, me va a enseñar. Mamá, ¿sabes lo que me han dicho hoy en clase? Te va a contar sin que tú le preguntes. Y escribir en sus diferentes metáforas, que puede ser pintar, que puede ser componer, que puede ser cantar. Si esos 3 verbos los conjugamos, los chavales crecen de otra manera. Tienen unos carriles por los que pueden canalizar su deseo. Bueno. Claro, llevamos a los niños al colegio, pero los padres, ¿a qué colegio vamos, no? Sí, también uno hace como puede, ¿no? Es cierto, ¿no? Hace lo mejor que sabe o que cree, pero a veces también uno se tiene que parar a pensar, ¿no? Son tareas muy difíciles. Porque es como si fuera algo que ni siquiera nos paramos a reflexionar en muchas ocasiones, ¿no? Pues, ¿no? Según van creciendo, voy haciendo, pero claro, me tengo que dar cuenta que el tiempo pasa, que no puedo tratar igual a un niño de 3 años que a un niño de 8 años que a un niño de 14 años. ¿No? Digo que tengo que decir otras cosas, tengo que hacer de otra manera, tengo que pensar de otra manera. Con 30 años solemos decir mi niño también, ¿eh? Entonces, claro, la madre y el padre tienen que crecer. Y es un privilegio, ¿eh? Crecer para los adultos,
Porque la vejez es una edad dorada y maravillosa. Otra cosa es cómo tratamos a nuestros mayores. Pero la vejez, que te ha liberado ya de un montón de cargas, es una... Bueno, la infancia, los niños son tan inteligentes como sabiduría tienen los ancianos. Sin embargo, pensamos que los niños no son inteligentes y pensamos que los ancianos ya sobran. ¿No? Cuidado, porque eso es el concepto que nosotros tenemos de nuestra infancia y de nuestra vejez. Cuidado. No, dejemos crecer lo nacido, acompañemos el crecimiento. No nos sintamos culpables, sintámonos responsables, no culpables. La culpa no sirve para nada, para hacerse mala sangre. Somos responsables de ese crecimiento. Vamos a acompañar, vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos. Claro. Y saber, ¿no?, que los límites no tienen que ser tan precisos como, sino que hay un límite que es, no puedes hacer algo que sea ilegal y hay cosas que no puedes hacer. Que atente contra tu salud. Exactamente. Si un niño está jugando a la habitación, es por jugar. Si se acerca a la ventana, ahí la agarro del cuello. Y saber que siempre va a tratar de saltarse ese límite, porque si le dices vuelve a las 11, va a volver a las 11:05. Pero no va a volver nunca a las 11. Está esperando en el portal, Está esperando en el portal desde el policía. Ya está aburrido. Pero es que es así, ¿no? No, digo que uno tiene que saber que igual le tienen que decir a las 11, pero a las 11 no va a estar. Pero igualmente eso también lo hacíamos antes. A lo mejor nos decían una hora y lo Sí, hacías eso menos, siempre, pero claro, también lo sí. hacías. Claro, eso siempre porque siempre van a tender a saltarse todos los límites. Eso está así. Lo que pasa es que de las 11 a las 11:05 pues da un poco igual. Pero también, ¿no?, esa cuestión, ¿no?, de escucharlos, ¿no?, dejarlos, a ver, no decirle tanto porque es lo más fácil, ¿no?, a lo mejor cómo tienen que hacer o qué tienen que hacer, sino ayudar a pensar, ¿no?, pensar todo, pensar, ¿no?, digo, cualquier cosa, ¿no?, también permitirles ser vergonzosos, no darle... El papel de los abuelos, ¿qué importancia tiene en los adolescentes? Ay, los abuelos, inolvidables. Los abuelos son inolvidables. Tienen una sabiduría, ¿no? Por eso que generalmente los nietos con los abuelos se llevan tan bien, cuando les dejan acercarse a los abuelos, ¿no? Cuando el padre no habla mal de sus padres, ¿no? Que tienen una sabiduría. Les dejan crecer. También es verdad que el papel del abuelo ya ha pasado y ya se ha equivocado en numerosas cosas de las que no se va a equivocar con el nieto. Porque los padres también es otra cuestión. Tenemos que tolerar equivocarnos. Nos equivocamos permanentemente. Los errores que se cometen en la educación no se trata de no cometerlos, se trata de detectar. ¡Ay, me equivoqué! Reconocer el error. Eso es importante. Reconozco el error y rectifico la próxima. No que he cometido, uy, cómo le he dicho esto, y entonces ahora le quiero recompensar. Doble equivocación. Hay una cosa que dicen muchas veces los abuelos, ¿no? No son mis hijos, son mis nietos, entonces yo no les voy a decir, yo simplemente a darles el gusto, ¿no? Digo, darles cariño y que disfruten, ¿no? Darles el gusto es que disfruten. Pues con eso a veces se consigue mucho más que con lo que dicen los padres, ¿no? Entonces es un papel importante. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no?, tienen incorporado eso. Yo lo que quiero es que ellos disfruten, que se lo pasen bien. Entonces, haciendo cualquier cosa, ¿no? También los adolescentes, ¿no? Pero, otra pregunta. Muchas veces no será que los abuelos rectifican su error con sus hijos en los nietos. O No. intentan... No, que ya cometieron esos errores. Es que no quieren educar. Claro. Ya se dieron cuenta que él, cuando era padre, quiso que su hija fuese profesora y que su hijo fuese veterinario y que el pequeño fuese cura. Eso ya le pasó y no consiguió nada. Entonces ahora con los nietos le dice, quiero ser astronauta. ¡Ay, qué bien! El niño quiere ser astronauta. Le
da igual. Bueno, pero es que, ¿sabes lo que decía? Que ya, ellos no quieren ya educar, ¿no? Porque es que no existe el enseñar, existe el aprender. Y eso es lo que hacen los abuelos, ¿no? Enseñarles el gusto por hacer cosas, eso es aprender, ¿no? Si uno quiere que hagan, educarlos así, 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 es que nosotros estamos a veces tan empeñados en educarlos y en educarlos bien, que es verdad que se nos olvida un poco de disfrutar. Y mi madre siempre me decía, disfruta, que luego, disfruta que esto pasa, disfruta que esto no va a volver a pasar. Y en ese momento digo, no voy a disfrutar, pero ¿cómo voy a disfrutar? Si me pasa esto, si me pasa lo otro. Pero por ejemplo, no, disfruta. Claro, los niños que van al fútbol, ¿no? Con los papás, ¿no? Y en vez de decirle, ¿qué tal te lo has pasado? Hoy no, has corrido mucho, hoy no. No, mira, te has divertido en el partido, ¿cómo has pasado? No, y ya está, porque fíjate además un juego como ese, que es un juego de equipo, que digo, tiene, como ese o cualquier otro juego de, ¿no? No, pero es, ¿no? Y mi hijo, a ver si es el que más destaca del equipo. Los niños son los padres de los adultos. Los niños son los padres de los adultos. Si ustedes se toman tiempo, aprenden de sus hijos un montón de cosas. Y ellos les dicen cómo tienen que tratarlos. Los niños le dicen a sus padres, mira, papá, mi talón de Aquiles es este. Mira, papá, si quieres conseguir de mí esto, dime esto. Mira, papá, mira, mamá. Hay que escucharles. Cuando lo que piden no es posible, que él también sabe que no es posible, me lo está pidiendo para que yo diga que no. Porque a los hijos hay que decirles que no algunas veces. ¡Algunas! Decirles que sí, siempre a los hijos es tan inadecuado como decirles que no, siempre. Hay que aprender a discernir que muchas veces a los padres les cuesta decirle que no, al hijo. Porque como yo no tuve eso, que lo tenga. Como yo lo conseguí, que lo consiga. A veces hay que decirles que no. Bueno, vamos a ir... Sí. Porque estos señores estarían aquí media hora más hablando. Bueno, dentro de un mes vamos a dar otra charla. Ahí vamos a contar toda la verdad. Vamos a hablar de la depresión en los adolescentes, el tema de las adicciones, el tema de los castigos y el papel fundamental de la familia en la educación, que hoy ya hemos dado algunos. Tráiganse preguntas de casa, si quieren. Ven, el padre y la madre. Bueno, y el chaval tiene que contentar a los dos. ¿Qué hace? Lo que le da la gana. Claro, sabe cuándo tengo que ir a papá y sabe cuándo tengo que ir a mamá. Lo sabe perfectamente. Y no importa que padre y madre discrepen en estos temas. Siempre y cuando a solas, padre y madre, conversen. Ese es el problema, ese es el problema. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi marido es transportista. Vale, entonces él me dice, bueno, pues los viernes, o sea, el fin de semana juegan a la tablet, juegan a la play, ¿vale? Siempre y cuando las cosas vayan como deben de ir, ¿vale? Caminas con eso, me se llama. Pero los lunes se guardan las tablets. Coño, llego yo el lunes, joder, la tabla de ella. Ya estamos. Ya soy yo la mala. Luego llegan mis hijos, ya la tablet. Se la deja a papá, digo, no la ha guardado, no la ha guardado, la he visto yo. O sea, ya ahí está la cosa. Luego hablo con él. Joder, no pasa nada, digo, vamos a ver, ¿cómo que no pasa nada? O sea, si hemos hablado tú y yo a solas, dejamos hacer esto, luego no me dejan a mí como la mala, porque es que al final soy yo la mala. No puede ser esto, digo, o sea, vamos a ir otro, pues hemos caminado, digo, pues entonces nada, manera, digo, si tú resulta que guardas la tablet de Daniel y la de Marcos no, ya tenemos el conflicto, ya estamos dos liados, que porque uno sí y uno no, digo, que al final todos tenemos que ir encaminados. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa eso con mi marido, digo, jolino, hay que ir los dos más o menos equilibrados, digo, si luego pasa... Luego soy yo la mala. Son súper inteligentes y enseguida se dan cuenta que él tira y una floja, con lo cual sacan... Sí, además que todos los niños. Yo sé que el mío mayor, por ejemplo, cuando tiene que pedir algo más tranquilo, va a su padre y el pequeño siempre es para mí. El pequeño a su padre ni le mira, el pequeño es para mí, porque sabe que yo soy de otra forma. Pero el mayor a la hora es su padre. Para otras cosas soy yo, pero es más su padre.
O sea, yo en este caso, bueno, el problema que tengo, digamos, con el mayor en el tema ese de que no sé qué pájaros tendrá en la cabeza, porque tiene 13 años y ahora no sé qué tendrá. Pero yo por más que le pregunto, yo no le saco nada. Entonces no le voy a preguntar. Yo voy a hacer lo del papel y ya está. Yo mañana me tomo el papel. Pero no creo que te diga mucho. No, es que no. No, de hecho juega al fútbol, claro, de hecho juega al fútbol y cuando está comiendo lo del fútbol, digo, yo sí, yo cuando termina el partido, yo soy de la de, ¿qué tal? Ah, pues hemos comprado el pues qué bien, pero ¿y qué tal? ¿Y cómo te lo has pasado? Ah, pues bien. Ya me damos con el bien, ya vamos, digo, sácame un poquito. Pero que bueno, no sé, yo creo que sí, que estarán ahí entre todos hablando y estarán chicos con chicos. Sí, también tiene que tolerar, pues empezar a desconocer cosas de la vida de sus hijos, ¿no? Porque cuando uno es niño sabe todo, pero cuando va creciendo hay cosas que no va a saber de lo que hace, ¿no? Y no tiene por qué pensar que es algo malo, no tiene que estar ahí, ¿no? Un poco como atento, pero saber que hay muchas cosas que no... que tampoco le interesan, digo, porque ¿para qué los quiere saber? Para controlar todo. Si uno deja crecer a los hijos, no los juzga, no los quiere atar corto, los hijos cuando crecen y se van de casa, vuelven a casa de vez en cuando a buscar el tupper con la comida. Pero, sí, claro, las madres encantadas, además. Pero si a los hijos les ponemos la cabeza así, pues cuando salen de casa no quieren ver a sus padres nunca más. Conviene seguir manteniendo una relación con los hijos, pero para eso hay que dejarlos... Y claro, una a veces se va a la cama y el niño no ha venido todavía. Porque esto va a pasar, ¿eh? Esto les va a pasar. Y hasta que no escucho la puerta no me quedo tranquilo. Bueno, es un gaje del oficio. Claro, pero eso es una cosa de ella, ¿no? Digo que no hay que hacerle partícipe al chaval de que hasta que no llegues no me doy. No se lo deberíamos de decir, pero eso tiene que ver con una, no con el... Te lo decimos. No. Al revés. Escucho la puerta a la 1 y al día siguiente le pregunto, ¿qué tal la noche? ¿A qué hora llegaste? Yo sé perfectamente a qué hora llegó. Claro. Entonces, mamá estaba dormida, entonces el chaval puede volver a casa tranquilo. O puede llegar más tarde al día siguiente, me dejo la boca de cargar. Bueno, pero ves, es que es cada vez. Puede que te diga la verdad. No, pero porque también es que a veces pensamos que lo que es válido para una ocasión también es válido para la siguiente, y no. Cada vez tengo que reaccionar de una manera diferente. O por lo menos lo tengo que pensar como diferente, luego ya veremos, ¿no? Sí. Pero son una y una, no siempre lo mismo, no, es una vez, otra vez, tenemos ahí siempre... Claro, ¿no? Es cada vez uno tiene que pensarlo. Si un hombre besa a una mujer siempre igual, la mujer se aburre. Es verdad. Sí, no, entonces, es verdad. Tengo que besar siempre de manera diferente. A los hijos igual, tengo que decir las cosas como si fuera un chico nuevo, cada vez. Si siempre le digo lo mismo, lo aburro. Claro, porque a veces es algo tan simple como eso, es pensar, ahí estamos otra vez igual. Sí. Se pilla rápido. Pero si es otro momento, es otro instante, otra cuestión, voy a pensar que no es otra vez lo mismo, sino no sé lo que es esto. Sí, además nos están empezaremos la conversación con el medio qué tal y iremos por otro lado. Yo voy a empezar por otro lado, a ver cómo sale la cosa. Mañana voy por otro lado. Cuéntales tus secretos. Claro. Sí, mañana voy a llegar y voy a decir, pues de mi trabajo... Sí. Nos vemos entonces el día 9. Gracias.